Hola a todos, en este video les voy a estar mostrando cómo podemos construirnos utilizando técnicas de Machine Learning, cómo podemos obtener o predecir el comportamiento del coste de, de casas o departamentos al pasar de los años. Para esto vamos a utilizar la técnica de regresión lineal, que es una técnica de Machine Learning o aprendizaje automático supervisado que se utiliza para modelar la relación que existe entre una variable dependiente o de salida y una o más variables independientes. Su objetivo principal es predecir un valor numérico que va a ser de tipo continuo al ajustar esta línea o planos en dimensiones mayores que minimice el error entre las predicciones y los valores reales. Entonces, para comenzar, nuestro primer paso va a ser construirnos un archivo. Yo lo hice en mi caso utilizando Jupyter Notebook y lo hago en Visual Studio. Entonces aquí importo la librería NumPy y con esto me genero un conjunto de datos aleatorios para construir los datos de mi modelo. Primero, a- con esta función de NumPy, con Arrange, lo que me construyo es los años desde el año, aquí me equivoqué, es desde el año 1923 hasta el año 2022. Luego, con una tendencia lineal y aumentándole cierto ruido, me construyo los datos del coste de esos departamentos al pasar de los años aquí agregándole la variable de los años. Si corro este tramo del script, pues me dice que la longitud del conjunto de datos, como le digo que imprima acá, va a ser de 100 en nuestro caso. Luego, el paso número 2 es la visualización de este conjunto de datos que hemos construido y aquí nos importamos la librería Matplotlib para hacer esa visualización de los datos. Entonces, aquí corremos estas librerías y luego corremos estos plots que hacemos con los datos. Aquí tenemos la gráfica de salida donde en el eje X tenemos los años y en el eje Y o Y tenemos el coste de las viviendas. Aquí vemos como en la gráfica que tiene una tendencia de crecimiento lineal que ahora vamos a estar construyendo el modelo para estos datos. El tercer paso va a ser la modificación del conjunto de datos para que queden limpios y en la forma correcta para la entrada a la función de regresión lineal que vamos a construir con Machine Learning. ¿Ok? Entonces para esto nos vamos a importar la librería Pandas y aquí lo primero que hacemos es convertir los datos a un diccionario. Nos los convertimos en un diccionario con con esta variable que tenemos aquí, que es data, y luego lo pasamos a convertirlo a un data frames, como tenemos aquí. Vamos a imprimir esto y nos da como resultado un data frame que mostramos los primeros 10 datos y vemos en la primera columna los años y en la siguiente columna tenemos el coste de los departamentos de los datos que generamos. Bueno, el siguiente paso ya es la construcción del modelo, ya que tenemos los datos limpios, y vamos a hacerlo importando desde la librería sklearn. Vamos a importar el método Linear Models y de ahí vamos a importarnos Linear Regression. ¿Ok? Ya aquí lo corrí. Y ahora nos vamos a ir a construir el modelo y ajustar la función hipótesis. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues nos creamos una variable, esta que está aquí, e instanciamos el objeto de Linear Regression. Aquí lo tenemos, ya instanciado. Y el siguiente paso consiste en entrenar ese modelo que vamos a construir y lo vamos a hacer con los datos de entrada y la etiqueta que tenemos de esos datos. Aquí se ajusta la función a través de la fórmula de gradient descent que va disminuyendo el error cuadrático medio. Y lo hacemos con esta función de fit de entrenamiento. Si corremos esto, entrenamos nuestro modelo. Aquí nos muestra ya que se ejecutó correctamente
esas líneas de código y entonces vamos a visualizar cómo se comporta esa función hipótesis que nosotros estamos construyendo. Si corremos aquí, vemos que nos da el valor de teta 0, que sería en una función lineal la intersección con el eje y o y. Aquí podemos verlo. Y el otro eh, teta que tenemos es el teta 1, que es el otro parámetro de la función, que en este caso es la pendiente. Y aquí la corremos y vemos cómo nos da como resultado 5.13 de ese modelo que estamos construyendo. Y ya tenemos los valores para esa función lineal que se está construyendo. Luego vemos aquí cómo vamos a predecir el valor para el valor del coste de los departamentos para el valor mínimo y máximo del conjunto de datos de entrenamiento. Nos construimos un arreglo que va desde el mínimo hasta el máximo de ese conjunto de entrenamiento y luego le damos que nos una predicción con esos datos y que nos construya ese arreglo de datos de predicción. Si corremos esto aquí, nos damos cuenta cuando graficamos esos resultados y nos damos cuenta que tenemos los datos y ya construida nuestra función hipótesis, que es esta que se muestra en color verde. Y ya aquí hemos aplicado como tal la técnica de Machine Learning de regresión lineal para construirnos esta función hipótesis que nos va a dar los valores de los datos o del coste de los departamentos para diferentes años construidos a partir de los datos o de las etiquetas que teníamos anteriormente. Entonces, si queremos dar una predicción para un año específico, nos construimos un arreglo como tenemos acá, como lo muestro aquí, y luego con la función o el método predict agregamos ese valor en forma de arreglo y corremos esos datos, ese script, esta parte del script, y nos dice que el costo por departamento para el año 1993 sería de este valor que nos muestra aquí. Y ya lo estamos haciendo con la función hipótesis que nosotros mismos nos construimos. Luego vamos a representar ese valor a ver cómo se ve y qué diferencia hay contra los valores reales. Aquí tenemos nuestra función hipótesis, tenemos los datos de entrada en color azul y tenemos marcado con esta X aquí el valor que estamos dando una predicción. Aquí vemos para el año 1993 y tenemos el valor acá.